tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lilia Vallardo, a nombre del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión de hoy, viernes 28 de febrero de 2025. Bueno, pues tenemos una gran sesión, como todas, tenemos 3 ponencias. Así es que, bueno, pues les explico brevemente la dinámica para quienes no la conozcan. Las ponentes tendrán hasta 20 minutos para hacer su presentación. Posteriormente les daremos la palabra a las personas que nos hicieron favor de leer y comentar específicamente cada ponencia. Y bueno, pues cerraremos ya al final de la sesión con unos minutitos para preguntas y comentarios de las personas que nos escuchan. Entonces, bueno, pues es por esa razón, como tenemos ahora sí que un horario muy apretado, y pues por otras actividades del Colegio de Jalisco, pues tenemos que terminar a las 2 en punto el seminario y la transmisión. Pues por eso les agradeceremos a todas las participantes de esta mañana el poder apegarse a los tiempos. Bueno, tenemos como participantes esta mañana a Grecia Danae Rivas García, quien nos acompaña desde la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Tenemos también como lectora a la doctora Yuruen Lerner, quien también nos acompaña presencialmente esta mañana. Como ponente a la doctora Aura Isabel Goyes, quien nos acompaña desde el Observatorio de Género de Nariño, Pasto, Colombia. La acompaña la licenciada Angie Carolina Erazo Jaramillo, quien también se conecta desde la misma institución en Colombia. Y bueno, pues va a leer su ponencia y a comentarla la maestra María Elena García Trujillo, quien es investigadora independiente, y finalmente también tendremos la ponencia de la licenciada Fernanda Nayeli Tena Jacobo, quien nos acompaña desde la Universidad Michoacana. También pueden pues consultar las redes sociales del Colegio de Jalisco y el canal de YouTube del Colegio de Jalisco para volver a escuchar esta sesión. Bueno, vamos a continuar con la ponencia de la doctora Aura Isabel Goyes Moreno y la licenciada Angie Carolina Erazo Jaramillo, a quienes me voy a permitir presentar brevemente en este momento. La doctora Aura Isabel Goyes es abogada de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Laboral de la Universidad de Nariño, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes, doctora en Educación de la Red de Universidades Colombianas, RUDE Colombia, docente de pre y posgrado, investigadora externa del Observatorio de Género de Nariño, Pasto, Colombia. La licenciada Angie Carolina Erazo es abogada de la Universidad de Nariño, administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública, especialista en contratación internacional de la Universidad Externado de Colombia, candidata a magíster becaria en Derecho Público de la Universidad de Nariño, docente pregrado, investigadora externa del Observatorio de Género de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. Esta mañana nos van a presentar la ponencia titulada Raíces de desigualdad cuando la semilla de la violencia germina en el hogar. Adelante, bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a todas las personas que están en la presencialidad en el Colegio de Jalisco, a todas las personas que se conectan a esta importantísima red feminista. Nosotros estamos presentando una ponencia que es producto de un proyecto de investigación realizado por el Observatorio de Género de Nariño, que aunque es una unidad adscrita a la Universidad de Nariño, que es una institución de carácter público, representa a todo el departamento. Es el Observatorio de Género del departamento de Nariño, un departamento ubicado en el sur de Colombia, y que es frontera con Ecuador. Este proyecto además fue financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Nariño,
y Angie como estudiante ya próxima a sustentar su tesis de maestría y yo en mi calidad de docente de posgrado, pues hemos elaborado esta investigación cuyos aspectos centrales queremos socializar y recibir todas las retroalimentaciones que consideren pertinente. Angie, por favor, ¿puedes presentar las diapositivas para iniciar? Sí, doctora. Bueno, gracias. Entonces, nosotros hemos hecho una síntesis respetando pues el tiempo que se nos ha adjudicado y permitiendo, ojalá, comentarios que para nosotros serían muy útiles. Entonces, hemos dividido así la ponencia. Un momento que no me aparece la ventana de la ponencia. Qué pena. ¿Me avisan, por favor, si pueden visualizarla? Todavía no. Listo. ¿Ok? Por Ahí la ya la están completa, viendo. completa, por favor. Vale. Listo. Bueno, este es un tema un nombre que buscamos como resultado de unos datos estadísticos que es justamente lo que hace el observatorio. Es siguiendo las orientaciones de Beijing, busca datos estadísticos que permitan realmente visibilizar la situación que viven las mujeres en este rincón de la patria y que además permita tomar políticas públicas adecuadas. Bueno, hemos traído una cita de Angela Davis que nos parece muy pertinente cuando habla de que la violencia de género no es un problema de hombres malos, sino que es consecuencia de todo lo que ha ocurrido en la historia con la violencia y que no se puede pedir igualdad cuando hay instituciones que realmente discriminan, que una de las metas de las mujeres es cambiar dichas instituciones. Por otra parte, sigamos. Bueno, entonces vamos a tratar el anterior, por favor, la anterior diapositiva. Vamos a tratar tres temas: los aspectos estructurales de la violencia intrafamiliar, algunas cifras sobre violencia intrafamiliar y retos y propuestas. Esos son los tres temas. El primero, bueno, nosotros partimos de una consideración. En la Constitución Política de Colombia fue expedida en el año de 1991 y en ella, en la Asamblea Nacional Constituyente, las mujeres, los grupos feministas tuvieron un rol muy importante. Como producto de ese rol que desarrollaron las mujeres en la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de 1991 tiene una normativa que reconoce dos aspectos importantísimos: la igualdad entre hombres y mujeres, prohíbe expresamente la discriminación, y hay un artículo, el artículo 43, que dice que hombres y mujeres en Colombia tienen igualdad de derechos y de oportunidades y que se prohíbe la discriminación. Digamos, en ese contexto de igualdad, hay un artículo específico que es el artículo 42, que se refiere a la familia. Y allí plantea, obviamente, lo primero, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y demás. La Constitución habla de que está constituida además por un hombre y una mujer. Por fortuna, la Corte Constitucional colombiana, ya en una jurisprudencia muy abundante, una línea que se ha mantenido a lo largo de estos años, ratificó que ese hombre y mujer no eran excluyentes. Simplemente es la decisión de dos personas. Pero lo que nosotros queremos resaltar para efecto de esta ponencia es lo siguiente: este aparte del artículo 42 de la Constitución, cuando dice que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Y además dice, cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Es decir, aquí tenemos una nueva propuesta
de la concepción de la familia, donde ya no hay el pater familia que tiene todos los derechos y un grupo que simplemente obedece. Tenemos una estructura igualitaria, horizontal, donde hay una pareja, padre, madre, dos padres, dos madres, como sea, que responden, que orientan, y hay una igualdad de derechos entre todos los integrantes de esa familia. Para esa concepción, la violencia, pues, es absolutamente la negación de la misma. Por eso, vamos a la siguiente diapositiva. Por eso, la violencia intrafamiliar, después de expedida esta constitución, salieron las leyes a regular. Y salió una ley muy importante, que es la 294 del 96, cuyo artículo tercero ratifica en el numeral D que hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y además que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás derechos. Y en la familia hay hombres, mujeres y niños generalmente. Y frente a eso, hay unas medidas de protección. Hay una ley muy importante, que es la 1254 del 2008. Entonces, que esta ley ratifica Belén do Pará. Entonces, busca prevenir. Encuentra tu alojamiento ideal en la app de Booking.com. Un hotel en la ciudad o un alojamiento. Sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Y establece unas medidas muy importantes, no solo las preventivas, sino las de protección, iniciando, dándoles la primera oportunidad de intervención a las comisarías de familia frente a cualquier hecho de violencia que ocurra al interior de estas familias y constituya maltrato familiar. Y ahí habla, por ejemplo, de abuso verbal, de abuso psicológico, de aislamiento, de abuso económico, de abuso físico, de violencia de pareja, de violencia contra niñas, niños, adolescentes y de violencia contra cualquier integrante de la familia. Además, hay otra ley que trabaja y tipifica específicamente la violencia sexual como un delito autónomo, como un delito no querellable, como un delito que requiere que la víctima pues presente la denuncia o que una persona se entere y la pueda presentar. Y aquí pues está, además hay muchas leyes posteriores, como la 1146 del 2007, que habla específicamente de violencia sexual contra la niñez, o la 1257 del 2008, que plantea el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la 2356 reciente del año pasado, que habla de un tema muy interesante y nuevo, que es el acoso sexual en los ámbitos educativo y laboral. Decir, este panorama es para que miremos lo bien que estamos desde el punto de vista normativo. Digamos, podríamos decir, Colombia no tiene nada que envidiarle, está cumpliendo los parámetros internacionales. Pero cuando nosotros nos acercamos a mirar las estadísticas, vamos a la otra diapositiva, vamos a mirar las estadísticas, nos encontramos con una realidad que casi es la negación de estos avances legislativos. Entonces decimos lo que ya todas nosotras sabemos, y es que las leyes no tienen el poder de cambiar las realidades. No negamos que las leyes son instrumentos importantísimos para cambiar la realidad, pero no podemos dejarlos deslumbrar. Una magnífica ley no significa que las costumbres patriarcales de las familias hayan cambiado, porque todavía, y más en nuestra región, una región muy tradicional, muy religiosa, todavía cerradas las puertas de la casa, el Estado no entra. Por eso es tan importante que las mujeres hayan sido capaces de divulgar públicamente sus problemas familiares, rompiendo aquello de que los trapos sucios se lavan en casa. Ahora los vamos a analizar y a volverlos políticos, que todo lo personal es político. Ese es el punto que nosotros queremos mirar. Y al analizar esas cifras, nos damos cuenta
que las cifras de violencia intrafamiliar son realmente alarmantes, que específicamente la niñez, cuyos derechos habíamos dicho que prevalecían, la niñez cuyos derechos prevalecían, es muy vulnerada. Qué increíble. Ese sector de adulto mayor, personas que superan los 65 años, también siguen siendo víctimas de violencia. Y que las mujeres, obviamente en edad reproductiva, pues son las principales víctimas de violencia. Entonces los datos nos dejan realmente tristes porque además los agresores son hombres. Y son hombres que tienen vínculos de consanguinidad con estas mujeres. Y lo que nos ha llevado a nosotros a pensar, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de la familia, del sistema educativo? Nosotros pertenecemos al sistema educativo, del sistema educativo, de la sociedad en su conjunto, pero fundamentalmente de la familia y del sistema educativo y de las mujeres, porque es que en la familia estamos las madres. Entonces, realmente estamos conformando una nueva generación de violentos y víctimas, o estamos educando para que haya personas libres de todo tipo de violencia y que realmente puedan ejercer estos derechos que hemos consagrado. Para responder, primero para mostrar lo alarmantes de estas cifras, Angie va a pasar unas estadísticas y luego miramos los retos finales. Listo, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Vale, sí, Angie. gracias. Bueno, primero pues también agradecerles nuevamente por este espacio, por esta oportunidad. Estamos prestas a sus comentarios y observaciones al respecto. Este espacio, como bien lo ha dicho la doctora, a nosotros nos permite visibilizar unas cifras por parte de la labor del Observatorio de Género de Nariño. Y como bien lo dijo también la doctora, son cifras bastante alarmantes, que en algunos casos pudiese parecer que respecto a 2022-2023 hay una variación que visualmente parece que disminuye, pero esto solamente responde a que hay un mayor número de casos que han sido denunciados. También es importante decir que estas cifras que nosotros utilizamos en el Observatorio de Género de Nariño para este periodo de tiempo fueron tomadas apenas de una base, que es Civigila, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Pública de los Institutos Nacional y Departamental de Salud. Eso quiere decir que hay mucha información por encima de la que nosotros estamos planteando, que esta es, digamos, como la plataforma más grande de información y de denuncias que se tiene, pero queremos que quede muy claro que aquí no está toda la verdad de las mujeres, que pueden ser porcentajes mucho mayores, que también obviamente no hay que olvidar que hay bajos índices de denuncia. Entonces, partiendo de eso, quiero retomar el punto que mencionaba la doctora y comentarles que, en efecto, la violencia contra las niñas y las adolescentes es de las más altas que existen entre el 2022 y 2023 en Pasto, puntualmente, Pasto, Nariño, Colombia. Y entre el 2022 y el 2023, como podemos ver las cifras en pantalla, se registraron, como lo dijimos anteriormente, 1.301 casos de violencia intrafamiliar en este sistema Civigila, y de estos 1.301 casos, 60,59% correspondieron a violencia intrafamiliar. Dentro de Civigila existe una clasificación en violencia intrafamiliar y aquí incorporamos niños, niñas, violencia contra niños, niñas y adolescentes, puntualmente niñas y adolescentes. También contra mujeres que tienen más de 65 años, adultas mayores, violencia que tiene que ver con otros familiares, violencia de pareja y violencia sexual en los 3 casos anteriores. También los grupos etarios más afectados de niñas y adolescentes en este periodo de tiempo fueron las niñas de 10 a 14 años, que se llevan el porcentaje más alto, y de 5 a 9 años, que tienen más del 27%. Como ustedes pueden ver en pantalla, parece que del 2022 al 2023 existió una reducción de casos, pero no, como un incremento de más de 200 casos en denuncias. Para el sistema Civigila, pues evidentemente la proporción del porcentaje de casos parece que disminuye, pero no. Esto lo que corresponde es un aumento porcentual de los casos del 2023.
Dentro de estos casos también preocupa que las niñas de 5 a 9 años pues tengan también un porcentaje alto de violencia contra ellas, de todos los tipos de violencia, porque las modalidades son negligencia y abandono, abuso físico, psicológico, abuso sexual. Entonces es importante que esto quede muy claro, porque podemos ver que desde que nacemos hasta que morimos, las mujeres no tenemos una vida libre de violencia. Y Pasto no es la excepción a esa regla. Y también estas edades se entienden cruciales para el desarrollo integral de las mujeres, por lo cual preocupa más y nos lleva a nosotros a preguntarnos nuevamente qué estamos haciendo como hogares, como familias, como instituciones, tanto públicas como privadas y también como educativas en la protección de estas niñas y adolescentes. También es importante decir que esto lo hicimos con un enfoque interseccional y también intersectorial, en donde nosotros analizamos todas las variaciones respecto a las mujeres. La investigación macro, que es el boletín Cifras, detalla muy bien pues todas las diferencias respecto a las mujeres que son de comunidades indígenas, comunidades afro, entre otras, y entendiendo pues que cada una de estas mujeres tiene violencias que dependerán de sus circunstancias especiales. Sin embargo, para el caso concreto, hemos tomado pues como las cifras en general. También hay unos índices de violencia contra adultas mayores, en donde podemos ver que, si bien es cierto, corresponde aparentemente a un número muy bajito de los casos de violencia de género, que es 1,92%, no deja de abrumarnos que las mujeres tengamos pues que ser víctimas de violencia incluso a las edades de 90. Tenemos algunos casos de mujeres de 90, 92, 94 años siendo violentadas en Pasto entre el 2022 y 2023. Generalmente por personas de su propio vínculo, es un porcentaje muy alto, que son hijos, que son esposos, que son cuidadores que están dentro del mismo vínculo familiar o tienen algún vínculo de sangre. También las formas más típicas de violencia contra las adultas mayores es abuso físico, psicológico, económico, negligencia y abandono. Y lo que vemos muy frecuentemente dentro de estas mujeres que son violentadas es que hay factores de vulnerabilidad como que las aíslan, que hay dependencia económica, entonces hay violencia económica también, además de violencia física y psicológica, y que estas mujeres, en su mayoría, dentro de estas diversidades y diferencias que tienen, pues generalmente son las mujeres de estrato socioeconómico 1, 2 o 3, especialmente 1, 2, y son mujeres de zonas rurales del país. También dentro de las otras variaciones de violencia de pareja que entran dentro de lo que Civigila denomina también violencia intrafamiliar, tenemos la violencia de pareja. Estas cifras también nos abrumaron bastante porque digamos que el 31.5% de las víctimas de los casos reportados pues tiene dedicación completa con cuidado del hogar. Anteriormente, con la doctora Isabel, hicimos hace unos años una investigación también respecto a las labores de cuidado y evidenciábamos que hay una dependencia económica y una falta de autonomía económica de las mujeres en este sentido y que eran las más violentadas, sobre todo las mujeres de zonas rurales y de estratos socioeconómicos bajos, lo cual a 2023 también se reiteró, incluso con un panorama que hicimos a 2024 sigue siendo un alto porcentaje de violencia intrafamiliar. Y el 24,4% se dedican al cuidado de las otras personas, no solamente de su hogar, sino como las madres cuidadoras. Aquí en Colombia existen un grupo de mujeres que se llama madres comunitarias que han tenido pues una violencia sistemática en sus labores, pero esa es otra investigación que esperamos también que ustedes puedan revisarla en otra oportunidad. Y esto nos reitera pues el tema de la dependencia económica de las mujeres que son violentadas. El 1% de estas víctimas, curiosamente, son menores de 14 años, lo que indica que hay casos de uniones forzadas o relaciones asimétricas. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para decir que en Colombia recientemente, en este mes, pues salió una normativa específicamente que menciona que hay una prohibición expresa del matrimonio con menores, porque antes eso no estaba prohibido. Entonces eso fue una lucha que tuvo hasta apenas este año, pues una incidencia, obviamente por organizaciones de mujeres y por mujeres que han estado desde el movimiento feminista. También las modalidades de violencia más comunes, miren que la cifra es bastante alarmante, 92,9% es violencia física. Y de esos casos, digamos que entre el 2022 y 2023, en ningún año bajó del 90%. Psicológica, 6,8% de los casos, que esta no es muy denunciada, incluso obtuvimos unos hallazgos que nos permiten ver que en los mismos formatos del sistema de vigilancia no hay una claridad y tampoco hay un conocimiento al respecto y parece desligarse
pero generalmente la violencia psicológica y la violencia verbal acompaña a todas las demás violencias, entonces es un porcentaje que no refleja la realidad de los casos. También negligencia y abandono en el 0,3% de los casos, y esto va muy ligado con la violencia económica y la dependencia económica de las mujeres que nuevamente se dedican al cuidado del hogar. El 77,8% de los incidentes ocurrieron dentro del hogar, retomando nuestro punto inicial, que es el hogar en donde las raíces de la violencia pues se fecundan o se germinan, y esto evidencia que el hogar es el espacio más peligroso para las mujeres, lo cual es una paradoja. Y el 68,9% de las agresiones fueron perpetradas, y esto también es algo que nos llamó la atención y que en todos los años de Boletín Cifras se ha repetido, por parejas actuales, pero no solo por parejas actuales, sino también por exparejas, lo que quiere decir que ni siquiera romper los vínculos con las relaciones interpersonales nos garantiza una vida libre de violencias. Y la violencia sexual, que digamos que es paralela a todas las anteriores violencias, la mayoría de las víctimas, esto es un 70,6%, son menores de 19 años. Y el lugar donde ocurren las agresiones, en un 62%, es el hogar. Y la relación del agresor con la víctima, como lo mencionaba la doctora Isabel, corresponde a personas conocidas en su mayoría. Más del 44,8% de los casos son parejas, amigos o conocidos. Muy pocos casos desconocidos. Y la violencia sexual en estos contextos familiares es, en un 94% de los casos, ejercida por hombres, y principalmente en el hogar, como lo dije anteriormente. Esto, como ya les había mencionado, se hace desde el análisis de género, etnia y clase, entre otras variables que tomamos en el boletín macro de cifras, y podemos ver que mujeres afrodescendientes también hicieron denuncias, teniendo un porcentaje mayor en 2022 de mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas en un 4,58%, víctimas migrantes también de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Colombia, no, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, y también hay víctimas de desplazamiento forzado e incluso mujeres discapacitadas, que estos son pues factores agravantes en este sentido. Así nosotros podemos ver, como ya lo he reiterado, que la niñez, desde que nacemos hasta que morimos, somos víctimas de violencia, no tenemos una vida libre de violencias en ningún sentido, ni siquiera en nuestro hogar, y que eso es una base histórica respecto a cómo van sucediendo las cosas, que incrementa nuestra pérdida de autonomía, nuestra pérdida de libertad, ni siquiera siendo mujeres que ejercemos labores diferentes a las de cuidado, estamos exentas de estas cuestiones, sobre todo cuando hay una normalización del abuso en culturas como la nariñense, en donde hemos podido ver que hay una amplia creencia de sistema patriarcal, hay como una resistencia al cambio en ese sentido, y eso hace que haya una transmisión intergeneracional de la violencia. Ahora la doctora pues va a hacer como un cierre respecto a cuáles son los retos y cuál es la propuesta que nosotros traemos a partir de este análisis de cifras. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, buenos días. ¿Sí me escuchan? Nada más si pudiera ser muy breve el cierre, Sí, por favor, porque totalmente ya breve. nos... Ya faltan Sí, nada más dos gracias. diapositivas. Sí, ¿La puedes pasar? sí, Doc. No la veo. ¿La están viendo, la diapositiva? Sí, Bueno, parece que yo soy la que no la veo. Pero igual, la idea, lo que tenemos nosotros como gran reto es cómo logramos que estos ciclos de violencia, digamos, encuentren un quiebre. ¿Cómo hacemos que esto cambie? Si bien tenemos ya datos estadísticos y eso es muy positivo, no vemos que la labor nuestra sea mostrar cada año cifras y cifras que además dolorosamente se incrementan. Entonces, pues sí, se ve que las políticas públicas no son las adecuadas. Nosotros mostramos cifras, cumple la academia con una visión estatal, desde luego, pero los efectos no son los que quisiéramos. Nosotros entonces llamamos a mirar, a tener una mirada integral sobre la violencia intrafamiliar, porque el hecho, y lo vemos positivo, que se haya diferenciado violencia de pareja, violencia sexual y violencia intrafamiliar es bueno por los tratamientos jurídicos, pero es negativo porque se ha desmembrado la concepción de violencia, que es lo que estamos mostrando ahora, como el hogar es el germen y la semilla de todas las violencias. Porque en todo tipo de violencia, el principal agresor es el hombre, jefe de familia,
Y además se da el lugar donde ocurren los hechos en más del 90% de los casos es en la familia. Entonces, el llamado es mujeres. Nosotros tenemos responsabilidad en las labores de cuidado. ¿Qué tipo de formación estamos dando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La familia como primeros respondientes. Y claro, el sistema educativo. También como educadoras, ¿estamos reforzando esos estereotipos? Obviamente la sociedad y el Estado, pero nosotros ahora queremos en la propuesta llamar a una mirada integral de la violencia y a ponernos la mano al corazón y decir, ¿y cuál es nuestra responsabilidad en esto? Muchas gracias.